Farmacias Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilizate.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1.500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número 1 de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Llegó septiembre, el mes de la patria, faltan 2 días para las elecciones y no hay ni encuestas y se acabaron las campañas. Así que lo único que nos queda para ver es lo mejor de la semana en Sin Filtros. El problema es que hubo un acto premeditado. Esto no es menos grave, es gravísimo, pero es una escaramuza que se puede producir entre ciclistas que sabemos cómo son, porque ocupan las calles todos los días martes, una vez al mes, y hacen lo que son ciclistas furiosos, y sabemos lo que hacían para el 18 de octubre con una marcha que estaba autorizada para los guasos, y se encontraron. Pero eso no deja de ser grave. Yo mismo estoy diciendo que es grave, pero es muy distinto, René, muy distinto subirse arriba de un escenario delante de la familia, invitando a la prueba, invitando a un alcalde, transmitiendo en streaming un municipio, pagado con los recursos de todos los chilenos y los porteños, para que se saquen del culo una bandera. Eso es inaceptable. Inaceptable aquí y en cualquier país del mundo, René. Él quiere sacar aquí una pequeñez, digamos, de ventaja, como diciendo que nosotros no hemos condenado, hemos condenado todo, hemos condenado todo durante todo el fin de semana, y yo entiendo la desesperación de la prueba, del rechazo. Entiendo la desesperación del rechazo por tratar de inflar este tema, digamos, pero la verdad es que la condena ha sido total, y me parece absolutamente impresionante, porque hay una querella del gobierno. La querella que se presentó es una querella por ultraje a las buenas costumbres. Hay un tipo penal que está contemplado en la Ley de Seguridad Interior del Estado que tiene que ver con el ultraje a la bandera. Ese tipo penal solo lo puede activar el gobierno. Entonces yo llamo al gobierno no a presentar querellitas, porque esa querellita no va a quedar en nada. La querellita de ultraje a las buenas costumbres, la misma que le presentaron a la Vale Roth cuando andaba en Concón. ¿El tipo penal de ultraje a las buenas costumbres? El ultraje a las buenas costumbres existe. Artículo 373 del Código Penal. Ofensa al pudor. Ofensa al pudor. Esa es la bandera. Ofensa al pudor. Bueno, es lo mismo. ¿Puedo meterle un antecedente? No, pero además, Ley de Seguridad Interior del Estado no se aplicó. No se aplicó. Igual como no se aplicó en el caso Yaitul. Igual como no se quiso aplicar el caso Yaitul porque se defendían ideas. Pero Gabriel. Pepe. No, es que la premisa con la que partes tu intervención asocia como si la prueba no hubiese condenado los hechos. Ya es una mala asociación, porque yo podría entonces decir que ustedes tampoco han condenado los dichos de Pedro Pool de Osorno, ¿no? Que es un líder del rechazo. Yo lo condené. Y que además, yo les podría decir, representa a todos ustedes. Y yo no digo eso. No creo que ustedes piensen lo que él piense, porque así partiste tu intervención. Efectivamente, transversalmente la gente de la PRO hoy día condena esos hechos.
Y a mí lo que me impresiona es que estos hechos han estado sucediendo desde hace 2 años. Y antes, cuando no estábamos cerca de las elecciones, no los condenaban. Es más, mientras Chile se quemaba y habían algunos que brindaban con una copa y, es más, frente a los incendios, recibían a la primera línea precisamente en el ex Congreso. Por una parte, hay una foto ahí. Pero un momento, si yo sé que, a ver, lo que quiero hacer la diferencia acá es que tenéis que hacer la diferencia de izquierda entonces, porque es que voy a hacer la diferencia, Pablo, tranquila, voy a hacer la diferencia. Esos actos sucedieron todo el tiempo y actos, digamos, absolutamente obscenos, igual como lo que vimos ahora, sucedían en la propia Alameda a las 4 de la tarde con también niños potencialmente pasando. Yo entiendo que la apruebo tiene 2 almas, pero un alma es el alma democrática que yo todavía no entiendo por qué votan apruebo, porque alguien que tenga realmente alma democrática no puede votar por un texto que nace del octubrismo y que de alguna manera le abre la puerta a la posibilidad del poder total. ¿Eres octubrista? Sí, yo reivindico la revuelta o rebelión antineoliberal y los cambios que salieron de ahí, ¿no? Y de lo que se aspira, aunque no los cambios que se pregonaban ahí realmente todavía no llegan a buen puerto. Pero sí, claro que sí. Me acuerdo de las encuestas del 2019, del diciembre, noviembre, que te decía un 70% estaba a favor de las demandas y todo. Ahora hay una cosa... creo que ética, que hace una gran diferencia entre este panel y el otro, como ellos condenan, sí, la quema del metro de Santiago, la cosa, pero jamás se ha tocado a un ser humano. En cambio, no condenan el actuar de Carabineros de Chile, donde voló ojos, mutilado de ojos, donde torturó, donde hay 40 o 30 y algo de muertos por agentes de seguridad del Estado. Y nada de eso está condenado por la derecha, al contrario, Carabineros, bien, pero o sea, está clarísimo, lo dijo Amnistía Internacional, aquí son violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Y no lo condenan, pero sí condenan que no sé qué, que se incendie, no sé, una barricada. Y eso es terrorismo. Y no, una cosa más, espérate, además, por ejemplo, lo de Pedro Pol. O sea, ¿por qué no piden que se le impute por...? No que lo condenes. ¿Por qué no pides, como pediste para lo de esto, que se le... Mira, te lo leo. Pero el caso tuyo, mira, el caso tuyo es como... Tú eres ni chicha ni limonada, entonces como que vas para allá. Mira, te voy a ver, aquí los muchachos, un poquito. Dicen que se querellen por amenazas a desaparecer. Pablo, una pregunta. ¿Usted vota apruebo o rechazo? No, apruebo. Apruebo. Mira, yo le voy a leer solamente un Twitter a Pablo para responderle, solo para responderle, nada más. 25 de julio del 2022, lo bueno de Twitter es que cuando hacen arqueología tuitera también es bueno, porque digo, lo pongo en mi Twitter, Pablo, yo sé que no me sigues porque me bloqueaste. Tú me bloqueaste. No, tú me bloqueaste. En su minuto, en su minuto. Discusión de Twitter, bloqueo. En su minuto, perdón. Tengo la vaya a seguir. 25 de julio del 2022, o sea, hace poco, 8:22 p.m. En su minuto llamé a que se presentaran acciones contra Héctor Yaitul por sus amenazas de insurrección. Hoy, con la misma fuerza, llamo a la condena a la actuación del Estado contra Pedro Pol y sus amenazas contra los convencionales. La violencia debe ser detenida de donde venga. Pancho lo hizo. Pancho, ¿tú condenaste a Pedro Pol? Sí, mira. ¿Lo condenaron? Déjame hacer una diferencia que yo creo que son bien importantes. Pancho está hablando no lo condenaron. Yo creo que hay que hacer unas diferencias y son bien importantes porque, para que la gente sepa, hay más de 3.000 comunidades mapuche en este país. Y solo entre 15 y 16 comunidades, no, me estoy hablando mapuche. Solo mapuche. Solo mapuche. Son consideradas conflictivas, ¿ya? Y es entre 15 y 16. Y dentro de esas 15 y 16, Yaitul es un líder de la CAM, que es de una, porque tampoco es de las otras. De las, ¿no? Sí, eso está claro. Ya. Pero déjame terminar. Porque ese es un tema que conversamos. Espérame. Entonces, primero, decir que la comunidad mapuche no es Yaitul. Ya, para que... Pero tampoco... Ya, pero tampoco podemos... Y los actos violentos que pueda tener Yaitul, que puede estar Pablo de acuerdo, ¿no? Desde la reivindicación de tierra y qué sé yo, es un punto aparte a la comunidad mapuche. Pero tampoco podemos desconocer que lo que dice Pablo es totalmente cierto. Hubieron carabineros que sacaron los ojos, eso pasó,
Pero no es Carabineros de Chile, fue un grupo determinado de carabineros que cometió estos actos. Por lo tanto, cuando se habla de Carabineros como institución, como que dice esto, no es Carabineros como institución, fueron un grupo determinado de carabineros. Y lo mismo en el tema mapuche. No, son grupos determinados, Pablo, porque tampoco podemos dejar que nuestras instituciones en general, o sea, si queremos el respeto de ellos, porque para los pueblos, nuestros pueblos originarios, también tenemos que dar el respeto. O sea, no fue Carabineros, hay un montón de carabineros en este país. Fue la institución que dio órdenes de hacer eso. Dio órdenes de hacer eso. No sé si eso a ti te consta, pero a mí no me consta eso. No me consta. Para dejar clara la posición, hubo efectivamente excesos de la policía y lo bueno es que en Chile hay una democracia, un Estado de Derecho donde esas cosas se investigaron. Muchas investigaciones siguen en curso. Hay responsabilidades penales, no todas las que les hubiera gustado a la extrema izquierda, porque recordemos que tal como dijo Sergio Mico, acá el Partido Comunista quería presionar para que ojalá se levantara el punto de que aquí había violaciones sistemáticas a los derechos humanos ordenadas por el Estado de Chile. Beatriz Sánchez dijo que hay un centro de tortura en la estación Loera. Cosa que no era, aquí se exageró mucho. En Baquedano. Se exageró mucho y claro, los resultados a medida que han avanzado las investigaciones no son el relato que le habría gustado al octubrismo. Pero déjame ir a un punto que es de la contingencia más reciente. El hecho de que se haya detenido a Héctor Yaitul por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público fue a pesar del gobierno. Y yo creo que eso no hay que dejar de destacarlo, porque en el gobierno están quienes querían derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado y en la Convención Constitucional se votó a favor de retirar las querellas. Y eso fue lo que se le pidió al gobierno entrante. Entonces yo creo que no hay que dejar de recalcar. ¿Y el gobierno retiró las querellas? Pero bueno, había una presión. La querella contra Yaitul. Además, porque ese es un hecho de la causa. Amplió la querella contra Yaitul. Como dice Magdalena, estamos a puertas de un plebiscito y las encuestas no lo favorecen. Si ese es el problema, que acá ya se ha perdido toda credibilidad por el lado del gobierno. Yo no sé si tomar preso a Yaitul le va mejor en la encuesta. Y no sabemos cuántos otros ministros han hablado con Héctor Yaitul y con su entorno, que no me cabe duda de que lo den a derecho, porque esa era la política inicial de este gobierno, dialogar con los terroristas sin salir a perseguirlos penalmente. Y hoy día están aprendiendo, qué bueno que lo hagan, yo eso lo voy a reconocer siempre, porque aquí lo que tiene que ocurrir es proteger a las víctimas, perseguir penalmente a los terroristas, y si hay alguno que quiere dialogar, con él dialoguemos, pero no con Héctor Yaitul. ¿Usted no ha hablado? No he hablado porque efectivamente estamos viendo muchos temas al mismo tiempo. Estamos por un lado con el tema de Yaitul, por otro con el tema de la manifestación de los guasos, y por otro lado el tema de la bandera que nos pasó en Valparaíso, totalmente repudiable. Pero quiero partir con lo que dijo La Paz, que creo que es muy importante porque el otro día lo conversamos y creo que tenemos que ser muy categóricos en señalar aquello. El pueblo mapuche, por definición, no es violentista. La mayoría del pueblo mapuche es un pueblo trabajador, esforzado. A mí me ha tocado recorrer casi la Araucanía completa dando mis charlitas, y la verdad es que me he encontrado con gente esforzada que ha sido también víctima de actos de carácter terrorista, de fallecimiento de miembros de su propia etnia, sin ir más lejos, trabajadores que han recibido balazos en su cara mientras se desplazan arriba de estos buses que llevan a los trabajadores a las forestales. Entonces hay que hacer esa distinción y de repente no la hacemos tan bien, y creo que este es el momento para que nos pongamos de acuerdo en ambos lados, de que hagamos esa distinción entre grupos terroristas, como por ejemplo el que lidera Héctor Yaitul, y una mayoría inmensa de aquellos mapuches que ni siquiera viven en la Araucanía, muchos de ellos están integrados en la zona urbana, para que vamos a ir más lejos, que hoy en día están en su mayoría en Santiago. Eso es muy relevante. Yaitul es un caso aparte. Es por definición un violentista. Es una persona que abiertamente ha validado la violencia como mecanismo válido de acción política. Ahí está sonando. Me voy a Jamaica. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica. Granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está, me encanta esa máquina, el mug. Me gusta todo de Marley Coffee, y ahí hay distintos tipos de café, tostado ligero, tostado más fuerte. Yo tomo mi capsulita todas las noches, es muy fácil de usarla. Aprieto un café grande, me voy a tomar, y miren cómo empieza a caer ese café, respetando cada etapa de su producción, como les venía diciendo, con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Que un
chileno pierde un pie defendiéndose, que tenían protocolos de seguridad. O sea, yo de verdad estoy indignado. Tenían protocolos de seguridad como familia. Porque sabían que los iban a atacar. Estaban amenazados. Tenían claridad respecto de por dónde tenían que arrancar, cómo tenían que disparar. Tenían armas inscritas para poder defenderse. Esto es el lejano oriente. Ya no podemos seguir aguantando esto en Chile. ¿Hasta cuándo, presidente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? Fíjate que hay un video donde muestran la pierna del dueño del molino. Es un tiro corto. A 2 metros parece que le pegan el disparo, le revientan la pierna y por eso no se la pueden salvar. ¿Dauno? Sí, voy. Mira, es que a mí me parece que esto expresa claramente el fracaso de la acción represiva del Estado en el sur del país, en el territorio mapuche, la inutilidad del estado de excepción y la ley de seguridad de interior del Estado. No hay que olvidar que Contulmo se encuentra en la provincia de Arauco con militares en las calles. Y creo que innegablemente para abordar esta problemática hay que ir a la historia. Y hay que ir al hecho de que todo ese territorio alrededor de la laguna, del lago Lanalhue, fue un territorio que fue despojado a las comunidades mapuche y donde hubo crímenes de Estado, digamos, en contra de las comunidades. Si no vamos a ese punto y se insiste en una política represiva, criminalizadora, como la que sostiene la derecha históricamente, como la que sostuvo la exconcertación y como la que está llevando adelante el gobierno de Boric con más de 100 días de militarización, estado de excepción en el Gualmapu, en el territorio mapuche, van a seguir dándose cabezazos no solo contra la pared, sino que contra la historia. Por ahí no pasa la solución. Y me gustaría, sería interesante ver que toda la opinión pública y quienes están acá presentes se hubiesen también pronunciado cuando en el Los Vilos, en la provincia de Arauco también, hubo una nueva víctima de trauma ocular producto de la acción represiva de Carabineros. O qué pasó cuando fue asesinado ¿Usted está empatando? No estoy empatando, estoy diciendo que aquí hay una doble moral, una posición distinta respecto a casos de violencia, digamos, y que cosas tan graves como un atentado de trauma ocular de una víctima producto de la represión estatal, que además de sectores tremendamente oprimidos y reprimidos, simplemente pase, digamos, sin pena ni gloria en la opinión pública y en los medios tradicionales. Estamos de acuerdo, pero vaya a condenar el hecho ahora. ¿Vas a decir que esto fue un hecho de terrorismo? ¿Tú vas a decir que esto yo no voy a caer en esa discusión que me parece ridícula. ¿te parece ridículo? Todo el mundo va condenando por acá, condenando por allá. Yo creo, e insisto en ese punto, creo que esto es muestra del fracaso histórico de su estrategia de la derecha, de la concertación y también hoy de la militarización del Gualmapu, y porque en el fondo hay que ir al problema de fondo, al problema que hay detrás de todo esto, que es el despojo histórico. Pero para ti lo de ayer, ¿qué es? ¿Qué significa lo de ayer? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo calificas jurídicamente? ¿Quién se arrogó ese atentado? Te estoy preguntando una cosa muy simple. Yo te estoy preguntándote de vuelta. ¿Quién se arrogó ese atentado? ¿Qué significa lo que pasó ayer en Contulmo? Que hay evidentemente una crisis y esa crisis se origina partiendo de la base de que, por ejemplo, las empresas forestales tienen más de 3 millones de hectáreas y las comunidades mapuche 400.000. Hay que partir de los problemas de fondo. Constanza. Bueno, yo partí el programa diciendo que efectivamente hay un sector de la izquierda. Yo te agradezco, ¿cierto?, tu dramática honestidad, ¿verdad?, en cuanto a que hay sectores que no condenan la violencia como un método de acción política. Entonces, para uno esto es básicamente gente oprimida, ¿cierto?, que en realidad está haciendo un punto con el ataque de ayer. Yo simplemente me voy a tomar 20 segundos para leer el mensaje de Bárbara Gromlus, que dice: queridos amigos, esta tarde llegaron casi 20 terroristas armados a quemar el molino de mi familia. 20. Patrimonio histórico nacional de más de 100 años de antigüedad e ícono de Contulmo. Allá viven mis abuelos y mi tío. La balacera duró más de 40 minutos y si no fuera porque mi familia estaba preparada con armas y planes de emergencia, ninguno habría sobrevivido. Lamentablemente el primo de mi abuelo, que vivía en la casa al frente, y uno de los trabajadores salieron a defenderlo, recibiendo balas en el cuerpo e incluso en el cráneo. Quemaron el molino completo y 2 autos. Como familia estamos agotados por la situación y queremos que se difunda lo más posible. Nos urge que la propuesta constitucional deje a la zona aún más vulnerable en temas de seguridad y nosotros las víctimas cada vez más indefensos. Le agradecería si pudieran compartir porque la situación en el sur ya es insostenible. Bárbara Gromlus. Anda a decirle a Bárbara Gromlus y a su familia de que esto te parece ridículo, o que simplemente esto fueron 20 personas oprimidas que llegaron con armas. Bueno, ya empezamos a tergiversar. Yo no dije eso. No estamos tergiversando. Yo no dije que eso me parecía ridículo. Y eso pasa porque hay personas como tú que creen que la violencia yo soy el responsable de la violencia de la Araucanía. No, pero personas como tú finalmente terminan justificándola. Y es así, ¿cierto? Como hay alguna violencia que es justificada y otra violencia que no. Así es como se termina la sociedad. Juan Pablo, y yo voy contigo. Yo creo que es súper importante y vuelvo a decir lo que decía al principio. Nadie se puede poner contento cuando sufre una familia con la gravedad que está pasando acá.
Pero sí yo creo que hay usos lingüísticos bastante convenientes, porque ¿de qué momento pasamos a hablar de un atentado violento que puede ser, que ojalá sea condenado legalmente? Acá podemos los 8 ponernos de acuerdo en que condenamos X acto y eso no tiene efectos legales. Yo espero que las instituciones funcionen. No me siento sobre la ley, espero que acá tampoco nadie se sienta por sobre la ley para empezar a decir son mapuches, o el APRA, por ejemplo, de derecha, ¿no? Que también ha agudizado el conflicto armado. Es una asociación de víctimas de la violencia de la Araucanía. Pero déjame terminar, Pancho, porque no te interrumpo. Pancho, tú quisiste vincular de manera muy irresponsable a los mapuches con esto, y yo te digo, acá hay que ver Hice todo lo contrario, amigo. Partí señalando que no había que vincularlo, y lo dijimos en este programa ayer también. No, Pancho. ¿Usted no vio el programa ayer? No lo vi, probablemente, y estoy hablando de lo que se está hablando acá. Paz, ¿qué hicimos ayer? Diferenciamos claramente estos actos de grupos radicalizados que se aprovechan. Entonces, amigo, no me mientas en pantalla, porque jamás he dicho eso. No se lo puedo dejar pasar. No, porque está mintiendo. Con este tema, 2 más 2 nomás. Bueno, dicho eso, entonces, 2 más 2 es 4. ¿Puedo hablar? Sí, pues, ya, no mientas. Gracias. Porque jamás hemos vinculado y hemos dicho precisamente lo contrario, amigo. ¿Puedo? Entonces no se lo puedo dejar pasar. ¿Pero puedo hablar? Por favor. Ya, entonces, vuelvo y digo, creo que es muy azarosa esta vinculación que se hace, que yo sentí en las palabras de Pancho, cuando condena el hecho, que yo también lo hice, y acto seguido habla de Héctor Yaitul, ¿no? Acá no es azaroso esta vinculación. Entonces a mí me parece que acá efectivamente no se trata solamente de condenar la violencia como método político o estrategia política, que ha existido siempre en ambos lados, ¿no? Y con lamentables víctimas, para nuestro país. Esa es la base, es el mínimo. Ese es el mínimo. Estoy diciendo, no se trata solo de eso. Pero además, y acá tenés un personaje que no lo hace. Pero además, creo que, y ahí yo le doy un punto a uno, creo que es muy importante ir al fondo del tema. Porque esta cuestión no nace ayer. Que haya una familia que se tenga que armar por miedo, me parece que ninguno de los que está acá podría culpar a una familia por armarse por miedo. No. O sea, cualquiera de nosotros lo haría para proteger a su familia. Entonces, que tenga una familia que armarse por miedo es un fracaso de las políticas públicas de este país y de una estrategia de represión que existe en la Araucanía, Gonzalo, particularmente. Y en ese sentido, yo también creo que mi gobierno ha sido muy poco audaz cuando ha querido poner más mano dura, cuando ha tenido que haber diálogo. Yo, la última vez que estuve participando en el programa, cuando renunció la ministra de Desarrollo Social, dije que me parecía de toda lógica y que yo esperaba que mi gobierno dialogara con todas las fuerzas para evitar la violencia, no que escondieran el problema debajo de la alfombra. Ayer los Gromul tenían tenido un mediador ahí esperando a los terroristas. Mucha perdóname, así empezamos el diálogo. Muchachos, cálmense un poquito. A ver, Constanza. Yo simplemente señalarle, bueno, entonces quizá ayer si los Gromul hubieran tenido un mediador esperando a los 20 terroristas que entraron armados, y una de esas con eso podrían haber dialogado, mira amigo, dialoguemos y tratemos de solucionar el problema. Antes de tras bambalina, Gonzalo, tú lo dijiste, y algo que no salió en cámara. Tú dijiste guerra civil y Paz te dijo, oye, no le pongas te pasaste 4 pueblos. Claro, es que ahí me doy cuenta que este programa lo hacemos en Santiago. Porque la seguridad, mira, hay 2 parámetros de la seguridad. Cuando uno habla de la seguridad pública o cuando la vive. Si esto pasa en Ñuñoa y lo hubiese pasado en la casa de los vecinos de ustedes, te aseguro. Yo no vivo en Ñuñoa. Pero escúchame, da lo mismo. Si es por poner una comuna de Santiago, si lo hubiese pasado a un vecino. Para sacarme si tuviese pasado a un. Pero dame un minuto. Si lo hubiese pasado a un vecino de ustedes, les aseguro que no estarían con esa tranquilidad. Oye, le pasa con los narcos todos los días a la gente. Porque cuando te pasa un vecino y uno corre el riesgo de vida de un familiar, cambia la cosa. No. Me gustaría entonces que condenen verdaderamente la violencia que suben los pobladores en este país. Que suben todas las víctimas de la delincuencia y del narcotráfico en cada una de las poblaciones. Lo que hay que hacer responsable con esto es que ningún gobierno ha estado a la altura de solucionar el problema. Hay un problema de políticas públicas. Hay una guerra civil, no sé si da para eso. Hay grupos terroristas, es posible. Y la pregunta es cómo desde la responsabilidad política los condenamos y cuál es el mecanismo que tenemos para resolver un problema. Un problema que es histórico, que ningún gobierno lo ha resuelto. ¿Tú quieres pedirle que el gobierno del presidente Boric en 6 meses resuelva el problema de la Araucanía? Que ningún gobierno antes lo había resuelto. O sea, perdón, está gobernando. Monsalve dijo, vamos a presentar querella el mismo día del atentado. ¿Qué más le queremos pedir? Si también condenan la voluntad de diálogo. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Demos gestos
gestos reales desde las fuerzas políticas para tratar de encontrarle una solución al problema. Pero también preocupémonos de todos nuestros pobladores que están sometidos a las víctimas de la delincuencia y el narcotráfico. Que no lo hace la Constitución que nos propone pero la Constitución del 80 tampoco lo resuelve. Si queremos jugar en ese vamos a cambiar algo por algo más malo. Muchachos, ayúdenme por favor, la gente los quiere escuchar, ayúdenme. Recuerden que le doy los mismos minutos a la gente del apruebo como a la gente del rechazo. Bernardo. Mira, toda esta conversación a mí me recuerda mucho el primer periodo de la convención, ¿no? Donde todo era justificar la violencia, donde había declaraciones para liberar a los detenidos de los desmanes, de los incendios, de los saqueos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Donde había un constitucionalista serio, profesor, como Fernando Atria, ¿no es cierto?, que justificaba que todo el cambio constitucional se debía a la violencia. Yo creo que eso es lo que hace mal, ¿no es cierto? Ese es el sentimiento equivocado. Por eso esta constitución está mal hecha, porque está hecha desde la rabia, desde la venganza. Y nosotros necesitamos una constitución que nos una, una nueva constitución que nos una y que dé al Estado la obligación, ¿no es cierto?, de ponerse los pantalones con la delincuencia, con el narcotráfico y la violencia. El narcotráfico no aparece en la nueva Constitución. El problema más importante probablemente de los sectores urbanos no aparece. No hay nada contra eso. Después, ¿para qué decir el haber eliminado el estado de emergencia y toda la debilitación o la debilidad que pone la nueva Constitución en Carabineros, en los jueces, en todas las normas que buscan la seguridad? Entonces, al final, no nos saquemos los sueltos entre gitanos. O la izquierda de este país se cuadra por el orden, por la paz, por someter a la delincuencia y el narcotráfico, o esto no va a parar. Porque aquí evidentemente hay continuamente una explicación y continuamente una justificación de la violencia. Y cuando se trató de discutir las normas convencionales, se le dio la razón a los delincuentes, se le dio la razón a los violentos y no a los pacíficos, no a la señora que tiene que llevar a su hijo al colegio caminando por una población llena de narcos. A mí me llama la atención el discurso hipócrita que termina siendo, porque mira, si hay derechos que se están discutiendo, más allá de que yo he sido súper crítico con el proceso constituyente, si hay derechos que se están discutiendo, fue producto de que hubo un estallido / rebelión revuelta y todo lo que eso conllevó. Y yo nunca he escuchado condenar a ningún sector de la derecha los casos de trauma ocular, los casos de asesinados, los casos de mutilados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me parece una irresponsabilidad absoluta que, como siempre lo hace Pancho Rego en este programa, diga que Héctor Yaitul es terrorista. Me parece una irresponsabilidad absoluta porque me llama la atención cómo cuando se detiene a Héctor Yaitul corren todos rápidamente apurados a pronunciarse contra alguien que pareciera ya estar previamente condenado. Y no existiese la presunción de inocencia en este caso, como cambia el criterio cuando, por ejemplo, hablamos de los casos de traumas oculares, de asesinados, de mutilados o de heridos producto de la fuerza policial. Entonces me sorprende el criterio que existe para condenar a manifestantes o a dirigentes sociales, como el caso de Héctor Yaitul, que sin ninguna condena dice inmediatamente de manera irresponsable que es terrorista, tratando por debajo de ligarlo a lo ocurrido en Contulmo, y luego justifican las mayores atrocidades cometidas por las fuerzas policiales durante la rebelión popular. Y finalmente, un dirigente social. Sí, es dirigente de una organización social, evidentemente, una organización política. Y finalmente... ¿Ustedes están a favor de eso, cabrón? Y finalmente, evidentemente, si yo no soy parte de esa coalición... Quiero que termine Dauno. Muchachos, por favor. Obviamente vamos a tener desacuerdos, porque yo no soy parte de la coalición de ninguna de las dos coaliciones de gobierno. Y también lo otro que me llama la atención es cómo se escandaliza... ¿Puedo terminar? Por favor, Dauno, termine. Vale, genial, perfecto. Oye, de verdad que estoy muy interesado en escuchar. Dale, escuche nomás, escuche. Me llama la atención cómo se escandaliza Pancho Rego también cuando se menciona a Lapra, cuando ha sido la propia Dipolcar, que además sabemos cómo funciona, que es una institución realmente perversa, la que ha entregado informes de preocupación por la vinculación de dirigentes de APRA con grupos armados o con personajes armados que pueden transformarse, y han dicho explícitamente en su informe, grupos paramilitares. Hablemos del comando Hernán Trizano. ¿Qué pasa con los grupos de ultraderecha armados en el sur que han atentado también contra las comunidades mapuche? Pancho Rego, ¿usted le quiere responder a Dauno? Muy grave. Las declaraciones de Dauno, o sea, yo creo que todo amigo le tenía que dar explicación a la gente que está en su casa. Mi postura está bastante clara, hemos sido bastante categóricos en señalar que nosotros condenamos cualquier tipo de acto de violencia, hemos sido categóricos en señalar que acá tiene que actuar el Estado de Derecho. Actúa la justicia. Pero Pancho, si me interrumpieron todo el rato también. Te pregunto ese doble criterio que me parece Barça. Me parece falso.
¿Cómo uno puede correr, agolparse, a condenar a alguien que está imputado, ni siquiera condenado, tildándolo de terrorista, ladrón de madera, etcétera, etcétera, etcétera? Pero, pero dicen que tiene que actuar la justicia primero para hablar en el caso de la apelación. Le responde Pancho Rego. Sí, esa es mi pregunta. ¿Por qué existe ese doble criterio? Ya, no va Pancho Rego. ¿Está imputado? ¿Usted cree que solamente un imputado? ¿Está condenado? ¿Usted cree que solo un imputado? Sabemos la distinción entre formalizado e imputado, ¿cierto? ¿Pero está condenado? Perfecto. Cuando lo condenen, ¿le vas a decir terrorista? Pero si ni siquiera está imputado por ley antiterrorista. No, pero Carlos, ni siquiera está condenado por ley antiterrorista. Oye, pero voy a contestar Gabriel. Pero para contestar, ¿cuáles son las leyes con las cuales se lo acusa? ¿Le podemos contestar, amigo, o no le podemos contestar? A ver, muchachos. No, porque viste que cómo se maneja. No, pero le podemos contestar. Da uno. Deja que responda Pancho. Vamos, mano a mano, da uno, Pancho. Háblele a la gente en su casa. Háblele a los vecinos. Háblele a las víctimas de la violencia rural. Háblele a las víctimas del terrorismo. Háblele a esas familias que hoy en día están sufriendo por la pérdida de sus seres cercanos. Háblele a todas esas personas que hoy en día no saben si sus papás van a llegar con vida después de un día de trabajo. Háblele a la Cámara y dígale a la Cámara, a la sociedad chilena, que su partido y usted considera que Héctor Yaitul es un líder social y no un violentista. Dígaselo. A mí no, porque yo soy uno más dentro de este panel. Háblele a la sociedad chilena. Dígaselo a la Cámara. No me respondiste mi pregunta. ¿Por qué tienes un doble criterio? Aclaremos que Dauno no está por el apruebo de la nueva Constitución. ¿Pero por qué tienes un doble criterio? Por favor. Pero déjenos hablar. Yo ya veía la palabra. Estoy esperando. Paz, ¿usted quería decir algo? No la quiero dejar ahí en el tintero. Sí, lo que pasa es que quiero hacer una división aquí en el panel con respecto a los dichos de dirigente social, porque para nosotros los dirigentes sociales son lo más valioso que hay, pero los dirigentes sociales no se arman. ¿Ya? No usan el método de armamento como método de solución de ningún conflicto. Por lo tanto, decir que Yaitul es un dirigente social a mí igual me parece que es irresponsable. Porque los dirigentes sociales... Sí, pero yo soy política y los políticos nos sentamos a conversar, así que tampoco es dirigente político, porque la política no se hace con las armas tampoco. Ojo con eso. O sea, haciendo política con militares en las calles como los gobiernos. Pero tenéis que hacer las diferencias. O sea, los políticos se sientan y dialogan. Esa es la esencia de la política, conversar. Y la esencia de un dirigente social es prácticamente unificarse, pero sin armas. O sea, también están en el trabajo de la propia comunidad. Entonces, ayer dijimos, Yaitul, el pueblo mapuche no es Yaitul. Dirigente social no es Yaitul. Yaitul es líder de la CAM. Dirigente político. O sea, si para ti la política se hace con armas, o sea, me preocupa, porque no es la ideología de la política en ningún lado del mundo. O sea, si para ti ser político significa andar con metralletas, estamos en un problema grave, porque literalmente creo que no es el camino. Entonces, no tildes a los dirigentes sociales. No, que el problema es que como el criterio me parece arbitrario, es decir, porque ellos tienen una opinión diferente y tienen un método distinto de acción, entonces no son políticos. Pero tampoco digas que los dirigentes sociales también te equivocas. Muchachos, los quiero invitar a propósito de Yaitul y lo que está sucediendo en la macrozona sur. ¿Eres gráfica o video? Es gráfica. Fíjense que el abogado de Héctor Yaitul, John Maulén, es tipo House of Cards, ¿no? Esta cosa es una maravilla. Sacó amenaza porque lo que se dice en off the record es que no quieren traer a Yaitul a Santiago y lo quieren dejar en el sur. Eso es lo que se está diciendo. Entonces el abogado dice, ok, si ustedes me lo traen para Santiago, yo abro la boca. Ahí está la declaración en vivo. Abogado defensor de Héctor Yaitul en ADN. La CAM hará una declaración y una denuncia donde se detallará cada comunicación que hubo con el gobierno. Esto demuestra por qué tanto silencio en el gobierno, porque quizás qué va a salir en los próximos días, quizás qué día sale, si sale antes del plebiscito, después del plebiscito, qué pruebas pueden entregar que tiene. Yo creo que en La Moneda ahora hay agua manzanilla corriendo para todos lados porque están con mucho dolor de estómago. ¿Estuviste en La Moneda sabiendo eso? No, yo creo, por eso dije, yo creo que hay agua manzanilla porque lo que puede revelar esta persona, que si ya echaron a una ministra por un contacto, mi pregunta es, si se encuentran 10 contactos, estoy especulando, no tengo pruebas, si se encuentran 10 contactos, ¿van a despedir a 10? ¿No ¿Van a despedir a 10 ministros? ¿Eso es lo que nos están ofreciendo como gobierno? Ojo, porque esto puede desempolvar muchas otras cosas. Sí, a mí me gustaría que efectivamente el abogado muestre todo lo que tenga que mostrar. Que dé cuenta de todas las conversaciones con este gobierno, con los anteriores que ha tenido la CAM.
Transparencia, ¿no? De cara a la ciudadanía, veamos quiénes son los gobiernos que han conversado. ¿Ha tenido conversaciones con los otros gobiernos, Yaitul, o gente? No sé, yo me imagino que todos los gobiernos conversan con todo el mundo. Yo me imagino que todos los gobiernos conversan con todo el mundo. Es un conflicto histórico. Dicen que mañana viene... Yo lo que creo es que si el abogado tiene pruebas, que las presente y que las muestre, porque esto hay que conversarlo con la mayor transparencia de la ciudadanía. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que este gobierno y el presidente de la República anunció que él no iba a dialogar con ellos. Y lo dijo públicamente. Parece que sus ministros no le hacen caso. Bueno, por eso la ministra fue responsable y presentó la denuncia. Y el presidente ocupó las facultades que tiene como presidente. Pepe Toro, estamos de acuerdo. Listo. No le hicieron caso. Bernardo, usted quería decir algo. Voy contigo, escuchemos a Bernardo. Yo tengo una pregunta. Si no me equivoco, la presidenta del PPD y varios senadores dijeron que la ministra, la ex ministra a esta altura, había seguido instrucciones del Ejecutivo, o había cumplido las políticas del Ejecutivo, no me acuerdo las palabras exactas, ¿no? Entonces, ustedes que son del PPD, ¿usted piensa que la ministra hizo esto solo o lo hizo alguien más? ¿Y quién le dio la orden, o quién le aprobó, o quién sabía? Porque eso es una pregunta importante, ¿no? Saber si una ministra se manda sola en algo tan relevante como esto. Yo creo que la ministra malinterpretó una decisión del gobierno de dialogar con todos. Malinterpretó, ¿no? Sí, fue culpa y por lo tanto tuvo una mala decisión y generó una mala acción con su asesora. Y por eso la ministra fue responsable políticamente. Pero es distinto. Amigo de la casa, Pepe. Pero escúcheme, Pepe, pero ¿usted cree que la ministra entendió mal? La asesora entendió mal. El que agarró el celular entendió mal. Todos entendieron mal. El gobierno fue claro. Pero además entendió mal el senador Quintana y entendió mal la presidenta del PPD. Ellos dijeron que la ministra había actuado de acuerdo con el Ejecutivo. No dijeron eso textual. Por favor, veamos bien la nota. ¿Qué dijeron? Veamos bien. Lo que dicen es: la ministra, ¿el gobierno estaba en una posición de dialogar con todos los actores? Sí, estaba al comienzo. La ministra tomó una decisión y se pasó. Y punto. Y por eso asume la responsabilidad política. Dijeron que se pasó, ¿no? Y por eso asume la responsabilidad política que tiene que asumir. Es un hecho que a ella no le pidieron, por eso ella presenta la renuncia. ¿Pero por qué porque de lo contrario ella hubiese quedado en el gobierno? Pero ella, el presidente, quiere conversar con todo y ella asume que todo es todo y por eso se va. Ya. Una ministra motivada. Y ya presentó la renuncia, nosotros valoramos el trabajo de Janet, pero se equivocó. Viernes 26 de agosto, Diario Financiero, 2 puntos, comillas. Puedo afirmar con certeza que no le ha encargado a ningún ministro funcionario contactarse con Héctor Yaitul. Pero por supuesto. Muchacho. No, pero por eso la Janet no neguemos la realidad, pero eso es lo que se lo está diciendo. Pero eso es lo que te estamos diciendo. Lo que dice el senador Quintana, dice: la ministra Vega llevaba adelante la orientación que tenía el Ejecutivo de dialogar con todo. De dialogar con todo, ella más le dijo, volvemos a buscar el límite. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología, pediátrica, medicina general, pediatría, fonoaudiología y peritaje psicológico, entre otros también. Evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Sí, absolutamente certificados. Ya lo sabes, centroavanzar.cl. Y cómo no, mis amigos de People Work, la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz. Tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones, marcar asistencia, pedir permiso, entre otras funciones de nuestra aplicación móvil. Porque en People Work sabemos que las personas son el corazón de tu organización. Conoce más sobre nosotros en peoplework.cl. Esto me encanta. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. Visita compreoro.com. Escanea el QR. compreoro.com. ¿Problemas de seguridad? Uf. ¿Quién no los tiene? Bueno, Real Seguridad es tu solución. Real Seguridad, empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado. Para más información, ahí está, www.realseguridad.cl. ¿Quieres dormir tranquilo? Real Seguridad.
Póngame por favor ahí, teniente, píncheme el 1 y bajo contigo, Juan Marcelo, ¿ya? Ataque a Molino Grolmus. Gobierno se querella por homicidio frustrado y descarta ley antiterrorista, Juanma. Yo una pregunta súper concreta al mismo profe que está hablando. Si ustedes se fijaron, cuando abordamos el tema de Gonzalo en la carrera, todos lo condenaron de manera transversal y fue un tema completamente separado, lo pidió la señora Miriam. Miriam, sí. Y todos lo condenamos de manera transversal. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Nadie puede estar de acuerdo en el caso de la carreta. Nadie puede estar de acuerdo en el caso del tema de la bandera. El problema que me ocurre a mí con este tipo de discusiones es por qué no logramos separar, y siempre el discurso que puede estar muy bien o el argumento que usted hace siempre se hace por sobre la violencia. ¿Por qué no separamos la discusión? La gente está aburrida. Yo hago una pregunta. Sí, un segundito. Separando el tema. Lo dije muy claro. Voy al punto y hago una pregunta que ni siquiera la hago yo. La hace gente, público del Partido de la Gente, cuando nosotros hacemos los live. ¿Sabe lo que preguntaron? Y se lo pregunto a usted, profesor. Don Mario, ¿estará bien el señor Grols, no sé cuál es el apellido? Grolus, ya, perfecto. ¿Ese caballero habrá pagado la deuda histórica perdiendo una pierna con los pueblos originarios? ¿Bastará con eso? Que la persona de 79 años, que yo me pongo en el caso de mi abuela que tiene Parkinson y lo veo lo difícil que le cuesta en el día a día. Imagínate una persona. Dame un segundo. Mezclan la pierna. Dame un segundo para terminar el punto. Dame un segundo para terminar el punto. Bastará, es que, no. A mí me parece que la persona que perdió una pierna, creo que le digas que es absurdo, es una falta de respeto. Mañosa tu pregunta. No. planteamiento es absurdo. Mañosa tu pregunta. Es absurdo. Porque luego de que la persona. Dame un segundo. Lo hemos condenado claramente. Para que no entendamos. Luego de que la persona pierde y la pierna amputada, que no va a poder volver a caminar como tú lo estás haciendo. Horrible. Absolutamente. Por eso, y hay dos personas completamente graves y resulta, que el argumento siguiente es decir, no, pero es que esto no lo podemos entender si es que no es históricamente. Separemos los temas, por favor, hablemos de esto primero. Lo condenamos, la gente que reivindicó esta protesta tiene que ir presa, le tenemos que poner la ley de seguridad del Estado, sí o no. Más allá del tema no histórico, discutámoslo aparte. Cualquier análisis medianamente inteligente tiene que ver el contexto general para explicarse también una cosa puntual. Por favor. Aquí yo creo que hay una cosa importante. Ciertamente hay una historia que hay que considerar, pero hay que también entender, a mí me tocó investigar cuando estaba en contacto el tema mapuche, que el 70% de los mapuches vive en Santiago y que quieren ser chilenos, eso es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, cuando nosotros nos pensamos los mapuches, todos tratan de pensar en la Araucanía y no necesariamente es así. Ciertamente consigo que hay un gran nivel de pobreza y ese es el gran problema de la Araucanía. Pero aquí hay otra cosa, aquí hay un aprovechamiento político por la situación indígena. El indigenismo no tiene que ver con mejorarle la situación a los indígenas, tiene que ver con un aprovechamiento político de la ultraizquierda para hacerse de la causa y poder hacer de la suya. Lo que hay ahí es terrorismo, hay narcotráfico y efectivamente ahí hay crimen. Eso es lo que hay, no hay otra cosa que crimen. Aparte, sí, yo creo que el Estado tiene que estar presente y darle oportunidades económicas principalmente, porque el gran problema de la Araucanía es la pobreza. Y el indigenismo que se manifestó en la Constitución es algo similar a lo que pasó en Bolivia, que es asegurarse los famosos escaños reservados para poder asegurarse los 2/3 políticos que necesitan para hacer lo que quieran. Esto es solo político. Aquí esto es extrema izquierda política que ha trasladado la lucha de clase al indigenismo, que lo ha trasladado a la ideología de género, que lo ha trasladado al feminismo radical. O sea, aquí terminemos de tapar el sol con un ojo. Esto es netamente político y esto es marxismo cultural puro, duro, y lo que hay allá es crimen. Aquí y en la Quebrada de la Gil. Y eso es terrorismo. Crimen. No, criminal. Hay una Díganle a los Luxic en Macay que si no pagaron ellos la deuda histórica. Y es más, teníamos a la Machi sentada en la convención. Eso es impresentable. ¿Y por qué en el tiempo de Piñera, el ministro de Desarrollo Social fue el más cercano a resolver el problema? Pregúntale a los mates qué vínculos tenían. ¿En la teoría del empate? Preguntemos ¿En la teoría del empate? Si se trata de eso, no. Si alguna cosa es condenable, es condenable para los dos lados. Ustedes están exigiendo ahora todo. Si ustedes no pudieron resolver antes, hoy día no lo pueden resolver. No están capacitados para resolverlo. No se trata de capacitados, partimos de la base de que este país tiene una violencia instalada. Condenemos transversalmente la violencia y si la vamos a condenar a quien la comete,
y es crimen, se va preso, sea de un partido político o sea del otro. Nos vamos a la teoría del empate. Esto es impresentable, esto es anticivilizatorio, esto es antidemocrático, esto es inhumano. Gonzalo. Inhumano. ¿O me vas a decir que los Luxinger Macay no tienen derechos humanos? Eso fue una cosa tremenda. Mira, lo que no puedo aceptar. No me puedes tirar el empate. Magdalena. No me tires el empate porque no. Lo que no te puedo aceptar es que tras ese discurso conciliador, que detrás de ese discurso tú tienes un montón de agresiones. Aquí lo que hay que dejar es que los tribunales de justicia funcionen, de que las organizaciones que sostienen el Estado hagan su parte. Es obvio que no podemos jugar a la ley del empate. Que las asociaciones de derechos humanos defiendan a todas las personas y no solamente políticamente. Pero tú estás diciendo eso cuando acabas de decir que los indígenas son cualquier cosa y son el 12.8% de la población. Perdona, Miriam, tienes un problema de entendimiento nivel 1. Yo lo que dije es la mayoría de los mapuches viven en Santiago, dije que son pacíficos y que lo que tenemos ahí son reductos violentistas, politizados, que usan la causa. Y es más, a mí me parece que usar la causa es no considerarlos personas válidas. Es más, es ningunearlos. No se pueden utilizar quiero bajar la pelota al piso porque también es verbal. La violencia también es verbal. No hay para qué gritar. No hay para qué gritar. Yo sé que esta discusión aumenta las pasiones porque obviamente. Y la descalificación. Porque obviamente estamos en presencia de hechos que son terribles. O sea, el hecho de los Luxinger Macay es terrible. El despojo de las tierras de los mapuches es terrible. Yo quiero hacer una diferencia y para entrar de plano. Para mí, las organizaciones que han decidido la vía armada, porque lo han decidido, son primero grupos marginales, reducidos, que nosotros, al menos los sectores democráticos de la izquierda, los criticamos y también los condenamos. Pero si son reducidos, marginales, acotados, como quieren llamarlo. Gonzalo, pero para terminar, por favor. Para terminar, por favor. Nosotros en algún minuto. Ignacio, que termine. La disputa entre los sectores democráticos y los sectores armamentistas en la izquierda chilena se resolvieron hace hartas décadas atrás. Y al menos en mi generación no es un tema. La violencia armada como respuesta a la política no es una alternativa bajo ningún punto de vista, y en eso quiero ser tajante. Magdalena creo que confunde un tema. La Machi Francisca Linconao fue absuelta por un tribunal de justicia de la República bajo la Constitución vigente. Ella tiene todo el derecho del mundo de haber sido candidata y convencional. Y en último término, creo justamente que este texto que incorpora a los sectores democráticos, que también son cuestionados y perseguidos por los grupos radicalizados de la Araucanía. Porque si acabamos a cuestionar a personas como la Machi Francisca Linconao, bueno, sepan que la Machi Francisca Linconao también es cuestionada por estos grupos radicales. Si no, es cuestión de ver las transcripciones de los audios del señor Yaitul. Entonces, no mezclemos peras con manzanas, no mezclemos a la gran mayoría de los defensores de la historia y de las reivindicaciones del pueblo mapuche, de grupos radicalizados que el Estado debe perseguir y condenar. Estando de acuerdo con Ignacio, creo que hay que, en las discusiones, cuando las discusiones son inteligentes, hay que separar y no jugar al empate, porque si uno juega al empate, las discusiones quedan en un juego de suma cero. A mí lo único que me preocupa del tema Grolmus en particular es que hay un acto incivilizatorio de tal naturaleza que resulta inapelable, resulta absolutamente obvio, y uno esperaría de parte de un gobierno aplicar la legislación vigente. Y lo que ocurre aquí es que el gobierno siempre titubea. Y es un problema que tenemos en la izquierda, que es un problema de titubear frente al orden público. Ya, pero el gobierno anterior se aplicó la ley de seguridad interior del Estado y se solucionó el problema. Yo te he escuchado con calma. Pero respóndeme, por favor. Pero respóndeme. En gobiernos anteriores se aplicó la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista, y se solucionó el problema. No. Sí. Es más parafernalia que una cosa efectiva. No, perdóname. No es parafernálico porque la diferencia de pena... ¿Se solucionó el problema? Pero Mario, ¿me puedes dejar terminar? Que termine el empate, por favor. Lo que te quiero decir es que desde el punto de vista penal es muy distinto querellarse por ley de seguridad interior del Estado o por ley antiterrorista que hacerlo por delitos simples. Y es una diferencia para cuando pillen a la gente que amputó las piernas del señor Grolmus. Es una diferencia. Y el Estado
el gobierno es el único que tiene la legitimación activa, es el único que puede accionar las normas de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la ley antiterrorista. Entonces el problema es que cuando el gobierno duda, lo que termina haciendo es aplicando un poquito menos. Y entonces no confundamos las cosas, ¿sí? A ver, hay un problema mapuche que lo arrastramos hace muchísimos años, lo arrastramos desde la colonia, ¿no? Entonces, pero confundir eso con un acto como este y tratar desde ahí justificar el no hacer por parte del Estado me parece gravísimo. No, ese es el problema. Lo que necesitamos en parte es que necesitamos analizar es que el gobierno cuando ocurre un hecho como este duda, se mantiene un paso más atrás cuando tiene el deber de hacerlo. Mira, ese es el problema que tenemos. Sí, no, yo lo que quiero decir es que entiendo, Mario, lo que está planteando. Él está diciendo que si no... miramos esto. No, que hay que mirar el contexto y que en el fondo esto de poner, de judicializar los procesos... Claro, de judicializar los procesos o militarizar la zona, finalmente no ha resuelto el problema. No, pero es que yo creo que el conflicto más grande es que cuando se ha eliminado incluso la presencia de militares en la zona, esto se ha desbordado. Esto se ha desbordado y ese es un análisis que nosotros tenemos que, yo entiendo, y sería maravilloso que solo lo analizáramos y resolviéramos con perspectiva histórica y con diálogo. Pero recordemos que esa fue, se supone que la primera premisa que quiso instalar el actual presidente Boric, que dijo, vamos a ir a dialogar, qué sé yo, la convención, lo mismo. Perdón, la ministra Siches fue para allá porque había que ser buena onda. A balazos la corrieron. Entonces también entendamos quién es esta contraparte. Una contraparte que siembra terror. Una contraparte, los casos aislados que ejercen evidentemente la fuerza, ¿no? Que ejercen terror, que matan personas, que queman vivos, que se definen como amantes de la naturaleza y resulta que viven incendiándola. Y así sucesivamente. Y lo peor de todo es que tuvimos una convención que también le costó castigar este tipo de situaciones y endurecer constitucionalmente, ¿no? Cualquier tipo de acciones de esta materia. Eliminamos el estado de emergencia. No tenemos estado de emergencia. Y eso es tremendo. Pedimos que los crímenes terroristas fueran imprescriptibles y se eliminó, se votó en contra, no pasó el filtro. Pero ¿le parece sensato eso? No tener estado de emergencia. 20 personas entraron a ese molino a atacar a una familia. 20 personas armadas. Muéstreme. Este es... ¿Ah? Yo no sé si se va a poder pasar por allá. Ese es el camino entre Traiguén y Victoria. Y póngame por favor esto que acaba de salir hace poco rato. Ataque a familia Grolmus en Contulmo fue para apoyar a hermano preso de constituyente mapuche. El grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudicó el violento atentado como medio de presión para lograr el traslado de presos mapuches a un recinto con menos restricciones. Entre ellos se encuentra Víctor Yanquileo, hermano de la exconvencional Natividad Yanquileo. Eric. Yo creo que es muy difícil hacer un debate como este cuando se pone en una pregunta una cosa tan absurda como si una cuestión tan condenable como el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay o como la pérdida de la pierna de este señor Grolmus, como si eso fuera moneda de cambio para pagar una deuda histórica. Yo creo que eso es un absurdo porque tendemos también a utilizar estos crímenes, que lo son, para justificar una posición política respecto del pueblo mapuche. Nosotros lo hemos dicho y creo que los sectores democráticos no validan una salida armada. Creo que solo la última fue el año 88 cuando legítimamente el pueblo se armó contra el dictador. Pero luego, hasta acá, nadie ha validado en esta mesa ninguno de estos mecanismos para posicionar una causa política. A mí me parece que... Y lo ha dicho el propio Yaitul, trató de títere al presidente Boric, ¿no? Entonces Yaitul de Che Guevara, no es de la PRO, no es de la PRO. Esta gente que hoy día se reivindica de muy mala manera este acto de violencia, tampoco es de la PRO, entonces no aprovechemos pero no aprovechemos estos crímenes que son horribles,
para justificar, entre medio, para esconderse detrás de eso, para defender posiciones políticas contra la convención. Euge, ¿puedes poner de nuevo esta información que sale de hoy día, publicada hace poco rato? Ponla de nuevo, porque fíjate que aquí dice hay algo político ahí. Dice que es el hermano de la ex convencional Natividad Yanquileo y están ejerciendo presión y hacen esto para llevarlo a una cárcel. ¿Cuál es la fuente? El Líbero. Sí. Un medio de derecha. Ahora, habría que ver cuál es la fuente escrita, quién firma. ¿Sabes qué pasa? Perdón, tengo la información yo, y esta es una declaración pública que hace la resistencia mapuche Lapquenche, en donde dice que reivindican la acción de sabotaje contra el molino Grolmus y lo hacen porque están exigiendo ¿Y Natividad está puesta en esa declaración? ¿Perdón? Natividad Yanquileo está puesta en esa declaración. No, pero aquí están diciendo. Natividad. Espera un poquito, muchachos. Que termine Bárbara. Dice que con esta acción mandamos una clara señal al gobierno de que debe respetar a las demandas de los PPM en huelga. Traslado al CET, Centro de Educación y Trabajo, para Víctor Yanquileo, que hoy asumió una huelga de carácter seca. 2, traslado inmediato a la cárcel de Lebu para Yerko Maril y Esteban Carrera. Eso es Lebu para Yerko Maril y Esteban Carrera. Eso forma parte de la declaración. Al pueblo mapuche en resistencia y a las expresiones del Huaychán los invitamos a seguir en el fortalecimiento de la unidad y sobre todo el nuevo contexto político donde que estamos viviendo, como el gobierno ha tomado claro posicionamiento en favor de los grupos económicos que insisten en depredar nuestro Gualmapu, etcétera, etcétera. Ahí está, traslado al set para Víctor Yanquileo, que hoy asumió una huelga de carácter seca. Pero el dato, mira, yo sé que es una información y que más allá es el... No. Que Víctor Yanquileo es hermano de Natividad Yanquileo es una información. Sí, un dato. Y está bien, que los medios de comunicación lo tomen o no. Bueno, vimos la portada del Mercurio Valparaíso. En medio... No, está en la declaración. En la declaración que se ha trasladado él. No, Bárbara, mi punto es el siguiente. Es una información. Porque, ¿qué leemos nosotros entre líneas de lo que publica el Líbero, ¿no es cierto? Que hay un vínculo entre las acciones de sabotaje. Ignacio, una declaración. Libero. Nuevamente. La relación con su hermana. Muchachos. Déjeme explicarle un poquito. Lo que estaba recién, pónmelo de nuevo la gráfica. Esto es Huelquén Noticias. Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. Pero no es el Líbero. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Pon el del Líbero. Pongamos el del Líbero. El del Líbero es mañoso. Porque vincula a Natividad Yanquileo. No, Bárbara. Ese era el punto que no me dejaste terminar. Es una información. Es un dato. Que Natividad Yanquileo tiene un hermano que está en huelga de hambre y que terceros, que es la resistencia mapuche Lapquenche, comete un acto criminal que tenemos que condenar, que se tiene que aplicar todo el peso de la ley. ¿Estoy de acuerdo con Gabriel? Sí. Eso es lo relevante. No es relevante que Natividad Yanquileo sea hermana de Víctor Yanquileo. Para la noticia pero no es relevante en el fondo. O sea, yo como periodista tendría que ponerlo, perdón. A mi universidad me enseñaron a ser rigurosa. ¿Cuántos hermanas, cuántos familiares de personas que están en yo entiendo. Si yo fuera directora de cualquier diario, o sea, perdón, yo como directora de cualquier diario, si estamos viviendo un proceso constitucional, además vemos un crimen tan horrendo como el que ocurrió en el sur del país, y la reivindicación que hace aquellos que atentaron tiene que ver con la liberación o el traslado, en este caso, el traslado de un imputado, una persona que ya está en una situación compleja. Creo que está sometido a 21 años, el señor Yanquileo está procesado, no sé. Pero yo como periodista, es obvio que tengo que hacer el link e informarlo, si no reporté mal, si no hice mi pega. Pero, porque mi trabajo es nombres, buscar quiénes son. Partí diciendo que es un dato y que está bien que se haga, es un dato, pero no es lo relevante del fondo. Bueno, saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Farmacia Socorro, una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad. Un completo stock de excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacia Socorro, las farmacias de Talca. Búsquela en www.farmaciasocorro.cl. Pronto en Las Rastras también. Y ojo, reparto a domicilio en Talca por compras al teléfono o WhatsApp o también por su e-commerce. Ya lo sabe, Farmacia Socorro en el local o también entregas a domicilio.
Emprendedores y pymes de Chile, ¿necesitas un contador o formalizar tu negocio? Te quiero invitar a conocer Contabilízate, la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables, planificación tributaria, formalización de empresas y procesos de remuneraciones. Ingresa a la página web contabilízate.cl y conoce sus planes desde una UF. Comienza ahora a potenciar tu negocio con expertos en servicios de contabilidad. Emprendedores como tú, contabilízate. A mí me dieron ganas de viajar. ¿A quién no? Bueno, volar nunca fue tan conveniente como ahora. Sí, KM Tickets, el outlet de pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir a KM Tickets en todas sus redes sociales. Ya lo sabes, volar nunca fue tan fácil. El outlet de los pasajes aéreos. A mí me parece que es muy importante lo que vamos a vivir este fin de semana, el domingo, y creo que tenemos una opción clara de que el rechazo gane y de que podamos construir nuevamente una constitución que no esté llena de odio, porque lamentablemente estos actos que estamos viendo fueron validados por muchos de los convencionales. Entonces, una constitución que no esté llena de odio, una constitución que sí nos represente a todos, que nos ayude a encontrarnos, y creo que el día 5 de septiembre es clave porque es donde tenemos que estar y volver a estar más unidos que nunca. ¿Rodrigo? Sí, yo creo que voy a discrepar contigo, Katy. Bueno. Profundamente. Porque yo creo que este texto es la respuesta precisamente a la violencia. Fue un acuerdo transversal de todos los movimientos políticos, desde la UDI desde hasta que el quisieron, Frente Amplio. Pero Rodrigo, quisieron cambiar hasta el himno mientras estaban haciendo la Constitución. Que lamentablemente yo tengo un poco más de información con respecto a lo que pasó en la Universidad de Chile. A ver. En los colegios emblemáticos hay una alta infiltración de grupos anarquistas. No todos los que participan ahí son estudiantes, pero hay estudiantes. Y hay un llamado, yo he visto los panfletos, ya de hace varias semanas, a un septiembre negro. Así se llama este proceso. Entonces, para seguirte el hilo, Rodrigo, tú dices que en estos colegios emblemáticos se acercan infiltrados, ¿cierto? Anarcos. O sea, hay gente en los colegios. Quiero seguirte el hilo. Se meten dentro del colegio, conversan con los alumnos, les dan la cabeza, o sea, agarran lo gente, influyen. ¿y así funciona? Evidentemente que hay también estudiantes que participan de esto. Claro, o sea, me consta ver de repente gente que se saca el overol y vuelve a clase. Lo he visto. ¿Sí? Sí. Pero hay un influjo de movimientos anarquistas que no están por el apruebo, que no están por la resolución pacífica de los conflictos y que escogieron el mes de septiembre para iniciar una serie de actividades reivindicatorias de causas que no están muy claras, pero que se oponen a todo y que nacen de los colegios emblemáticos de Santiago y tuvieron su expresión muy violenta en lo que pasó en la Universidad de Chile. Claramente, hay que decir algo. Esta gente que participó en esta actividad no está por el apruebo. Ellos no participan de la orgánica ni de las voluntades de cambiar Chile. Con cariño, Rodrigo. Sí. Una de las personas con las que tú trabajas en La Voz de los que Sobran era quien dirigía el evento que sí era del apruebo, convocado por el apruebo, donde se sacaron una bandera por el culo. Entonces, no era, para que tú sepas, los movimientos del apruebo intentaron hacer un evento conjunto en Valparaíso, no lo dejaron. Rodrigo, tú vas a poder responderme, pero así como tú tuviste una diferencia conmigo, yo tengo otra contigo, y mi diferencia es que para mí son las mismas personas las que escribieron la Constitución, que están por el apruebo, que eran parte de un programa del apruebo, de una celebración del apruebo, que además están reclamando que no les han pagado, y dentro de esas personas está precisamente gente con la que tú trabajas, como Alejandra Valle, que estaba a cargo de ser la animadora de este festival, que incluso se disculpó harto después, porque al principio dijo esto es una metáfora que ustedes tienen que entender. Y por cierto, lo que hicieron fue, y con esto termino, sacarse del culo la bandera chilena. Entonces, si eso es lo que representa el apruebo y representa la Constitución, con cariño, pero no es precisamente unidad. Y las indetectables, en este sentido, no están por el apruebo. Y ya que tocaste ese tema, porque yo acá no tengo por qué hablar por la Alejandra, ella se defiende sola, ya expresó su punto de vista. Los grandes responsables de lo que ocurrió en Valparaíso son los organizadores, el municipio de Valparaíso, la gente absolutamente incompetente que tuvo cargo de esa gestión y, por supuesto, los ultrones. Porque los ultrones también le hacen daño al movimiento. Entonces ya no son de la prueba. Eran de la prueba, pero ya no son de la prueba. No son de la prueba. Nunca fueron de la prueba. Perdón, la misma gente de la prueba ha dicho que no participó a este movimiento. Espérate. Oye, hemos estado aquí
3 meses debatiendo, hoy día termina la campaña, tenemos un plebiscito muy importante el domingo y hemos podido ver que hay grupos que no quieren que sigamos por la vía democrática, ¿no es cierto? Hay grupos por distintas motivaciones, citado aquí por Katy Martorell aquí recién, ¿no es cierto?, que han llevado a cabo estos actos. Aquí evidentemente hay un grupo que quiere publicidad y quema la bandera porque sabe que eso va a salir en todos los medios, va a ir contra la apruebo, los va a validar en redes sociales, en fin. Son grupos extremos, radicales, que no quieren la democracia y no quieren la Constitución tampoco. Porque la Constitución... Está hablando de las indetectables. Es que son distintas motivaciones. Ya. Yo no sé qué motivaciones tienen las indetectables, no sé los chicos que hacen esta agresión tan violenta, no sé qué los mueve. Lo que sí sé es que no están por el apruebo ni están por el texto, porque más allá de las posiciones personales de cada constituyente, ¿no es cierto? Aquí hemos tenido varios constituyentes, se han explayado al respecto. Aquí hay un texto que es un acuerdo obtenido por 2/3, 103 votos, en el que hay una propuesta para avanzar, para seguir adelante como desarrollo de nuestro país y para hacerse cargo de una serie de conflictos que atraviesan hoy día nuestra sociedad. Por eso estamos por el apruebo, porque aquí hay un texto que hace una propuesta para seguir adelante, para avanzar, que va más allá de las diferencias personales. Por supuesto que Daniel Stingo se ha mandado alguna declaración fuera de lugar. Aquí vino una constituyente, María Rivera, que reivindicaba a los soviets, ¿no es cierto? O hay otros constituyentes que han hecho otras declaraciones que lo representan solo a ellos. Pero aquí lo que vale es el texto. Esto es lo que vamos a votar, porque esta es la propuesta en que hay un acuerdo. Hay un acuerdo para decir, este es un camino para seguir adelante, un camino que es un puntapié inicial, es un punto de partida, ¿no es cierto?, que luego se irá revisando, mejorando, en fin, pero que es distinto a la particularidad de cada una de las personas que constituyeron la convención. En parte, a mí no me cabe la menor duda que todos los que estamos aquí somos demócratas y que queremos resolver las diferencias o las discusiones que podemos tener en el margen respecto a muchas cosas de manera pacífica, de manera tranquila, pero tengo que discrepar con René. Yo creo que el problema del texto es que el texto nace de un momento, y nace de un momento bien complejo. Efectivamente hay 2/3, pero ayer lo veíamos con claridad. Lo primero que se vota en la convención, el 8 de julio del año 2021, es una declaración pública donde se solicita la liberación de los presos mapuches, los presos políticos, el indulto de los presos políticos mapuches, el indulto de los presos políticos de la revuelta la liberación y la desmilitarización del Gualmapu, en esos mismos términos. Y eso fue votado por 105 constituyentes, pues más de 2/3, por cierto, ¿no? Y eso finalmente llevó a que tuviéramos un texto que fue construido desde, me van a decir, no, es que eso no forma parte del texto que vamos a votar. Para mi gusto forma parte de la norma, ¿no? Forma parte de la ley y la interpretación de la misma. Pero ahí tenemos un texto que tiene problemas con el estado de excepción constitucional, que debilita a las policías, que tiene problemas de que no nombra el terrorismo en ninguna ocasión cuando en este país hemos vivido el terrorismo de cerca, en distintos momentos de nuestra historia. Entonces tenemos un texto que tiene debilidades precisamente porque cuando se quiso eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia y uno revisa las voces, por ejemplo, de Bárbara Sepúlveda, por poner una convencional que dijo algo, era que se eliminaba el estado de excepción constitucional de emergencia, pues eso criminalizaba el movimiento social. Entonces cuando tú tienes ese problema de fondo, el texto tiene una raigambre que no está bien sostenida, y creo que ahí, aunque el texto puede tener virtudes en ciertas cosas, tiene un gran problema en materia de orden público. Y lo que estamos viendo hoy día, finalmente, es una constitución que ha dividido este país por la mitad. Si estuviéramos probablemente no estaríamos aquí si este texto nos uniera. Probablemente yo no estaría enfrente de Carolina y de Pepe, ni de René tampoco. Probablemente estaríamos todos juntos tratando de aprobar este texto. Entonces creo que ahí es donde está el problema de fondo de este texto. ¿Carolina? Sí, mira, yo creo que hay muchas, pero fundamentalmente dos grandes maneras de enfrentar los desafíos de la seguridad. Una manera es alentar los temores, una manera es generar estas sensaciones encrispadas, una manera es alentar el rechazo al otro,
Y otra manera es tomarse en serio el problema y tratar de hacer cambios de fondo que lo resuelvan. Aquí hemos pasado en los últimos años por discursos muy altisonantes, por todo tipo de declaraciones, de compromisos, de terminar con los problemas de seguridad, que han tenido como consecuencia los mayores niveles de inseguridad que conocemos. O sea, todo lo dramático que ha pasado la última semana, lo que vivió hoy día Simón Boric o lo que pasó en Contulmo hace 2 días atrás, son un capítulo más de episodios que han tenido momentos mucho más dramáticos en el gobierno anterior. Yo solo recuerdo, entre enero y febrero murieron 7 personas en la Araucanía. Cuando los últimos 2 meses el presidente Piñera murieron 7 personas en la Araucanía. Y todo eso bajo la vigencia de la Constitución actual, no de la nueva Constitución. Entonces, si queremos en este panel donde yo comparto, todos los que estamos acá, creemos en la democracia, creemos en el diálogo, entendemos las diferencias como algo con lo que hay que discutir, no hay que aplastar, yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo intelectual un poco mayor por ir a resolver estos problemas de seguridad de verdad, ¿no? Y no simplemente ocuparlos como artillería para dispararle al contrincante, porque eso ya lo hemos hecho demasiado y ha funcionado demasiado poco. En el caso del proceso constituyente, la virtud de ese proceso es que algo que era en un momento incendio, fuego, descalificación, rabia, se transformó en un trabajo deliberativo, que partió con gente diciendo que no quería más la bandera o que quería la liberación de los presos, pero esa gente perdió. O sea, el texto final no tiene nada que ver con eso. ¿Qué necesidad hay de decir que el texto le va a quitar la casa a la gente o le va a quitar la pistola a los carabineros? Entonces yo propongo en este último día, dado que quedan pocas horas para votar, que veamos las opciones verdaderas que las personas tienen frente a sí, porque si no vamos a darnos un gustito más con la violencia y no vamos a contribuir en nada a resolverla. Carla, tú... Sí. Yo quisiera, y con mucho respeto, aprovechar esta terrible agresión y cobarde agresión a Simón Boric para ver si es posible poner en el tapete a los padres y madres y los niños y niñas de los liceos emblemáticos que han vivido esta violencia de forma permanente. ¿Sabes lo que pasa? Y Carola fue alcaldesa de Santiago y sabe perfectamente que esta situación es una situación compleja y yo no voy a caer en lo básico de decir, mire, los que atacaron a Simón Boric son del apruebo. Es ridículo, yo no creo. Yo creo que estos son, lamentablemente, y vamos a tener que preguntarnos por qué niños y niños están cayendo en este nivel de violencia, y probablemente no apoyan nada, esa es la verdad. Pero aquí hay un tema de fondo y que yo no lo he escuchado aquí. Cuando partieron estas situaciones graves de violencia asociadas al liceo emblemático, la condena no fue transversal y no fue con fuerza. Se romantizó la violencia de una forma brutal y lo puedo decir con propiedad porque yo fui intendenta de esta región. Y eso es lo que nos está pasando hoy día, nos está pasando la cuenta de lo que hicimos en el pasado. Esa falta de condena anterior. Y yo quiero decirlo y que me alegro mucho de ver que hoy día estamos hablando en otro tenor y en otras condiciones. Pero también quiero decir que me preocupa que salgan cada cierto tiempo frases como la que acabamos de escuchar del presidente del Partido Comunista de llamar a salir a la calle a defender un resultado estrecho, como si alguien quisiera negar en este país donde hemos reconocido las elecciones, incluso en dictadura, por el amor de Dios. ¿De qué se tratan estas declaraciones? ¿Qué estamos haciendo al puertas de una elección tremendamente importante? Entonces, me parece excelente la condena inicial que hemos tenido todos al respecto de lo que pasó con Simón Boric. Pero yo reivindico a los padres y madres, a los niños y niñas que han vivido esta violencia de manera permanente asociada al liceo emblemático, que ven con dolor cómo se destruyó la educación pública por la violencia de algunos pocos. Chile aprendió una gran lección, el nunca más. La herida profunda de la violación de derechos humanos es patrimonio de todos los chilenos, nunca más. La tortura ni la desaparición se justifican y se explica, se condena. El otro nunca más es este, el fin a la violencia en las calles, el fin a romantizar la violencia, al decir, ¿por qué nos hacen esto si no lo vamos a quemar todo? Como lo dijo la presidenta en la época de Revolución Democrática. O las declaraciones poco felices del presidente del Partido Comunista hoy diciendo que hay que defender los votos, como lo dijo ayer, que hay que rodear la constituyente para asegurarse que se apruebe lo que él quería. Uno puede tener opinión de lo que quiera, pero no puede tener hechos distintos, Rodrigo. La constituyente es absolutamente ideológica y sectaria en el documento que redacta. No representa a la mayoría de los chilenos. Y Carola, de nuevo, podemos tener opiniones distintas, pero no hechos distintos. Rodrigo Valdés fue ministro de Hacienda de la ministra Bachelet. Vota rechazo.
el presidente Frey, presidente de centro izquierda, vota rechazo. ¿Y cuál fue la argumentación del presidente Frey? No. Temo profundamente que la politización del sistema judicial nos conduzca a una deriva autoritaria. Yo hasta donde sé, Eduardo Frei Ruiz-Tagle no tiene una gota derechista. Simplemente, como la mayoría de los chilenos, está haciendo un juicio crítico de una constitución que debió haber sido la constitución de todos y hoy día tiene el país dividido. Nosotros creemos que el texto le va a cambiar la vida a los chilenos, para bien, porque instaura un Estado social y democrático de derecho que nunca antes en la historia de nuestro país lo tuvimos. Porque todas las leyes constantemente fueron bombardeadas para que no se llevaran a cabo, que beneficiaban a los chilenos y a las chilenas. El problema de la violencia en los colegios es un problema que ningún gobierno se ha hecho cargo. De ambos hemos gobernado, tanto la derecha como la centroizquierda, la izquierda, no se han hecho cargo. Y no hemos podido resolver el conflicto real, porque hay desigualdad también. Entonces, si subimos el nivel de la conversación en términos de qué es lo bueno del texto y no asociamos a la violencia para un sector u otro, porque tenemos casos en ambos sectores de hechos que son profundamente rechazables y condenables, y que aquí lo hemos condenado. ¿Cómo entonces este texto constitucional le cambia la vida a los chilenos? Ok, no va a ser mañana inmediatamente, porque por supuesto no entra en vigencia rápidamente, pero es un proceso, es un camino que el pueblo chileno decidió para resolver sus problemas. Sí. Póngame la graf, a ver, ahí está. Tellier, Partido Comunista, llama a salir a la calle a defender triunfo del apruebo si el resultado es estrecho este domingo. Después lo sale matizando en un Twitter, ¿cierto? Porque es un clásico, ¿cierto? Te prenden la pradera y después dicen, no, aquí yo no, iba pasando. Aquí está, Guillermo Tellier, ganará el apruebo. Puede que el resultado sea estrecho. Por ello llamé a celebrar y a defender, con personajes como De la Carrera en el rechazo hay que precaverse. He dicho y reafirmo, lo mejor para Chile es avanzar en paz con la nueva Constitución. Tenemos un Tellier, hay dos Tellier acá, ¿no? Es una maravilla. Al empate. Lo que pasa es que, a ver, esta teoría del empate de Guillermo Tellier, yo dije ayer que De la Carrera era un zopenco. Este también es un zopenco. Upa. Señor Tellier, si aquí no hay nada que tener que probar. A ver, nosotros llevamos cuántas elecciones desde el año 90 en democracia, que yo estuve en la estación Mapocho la noche que ganó Sebastián Piñera la primera vez. Me acuerdo con Patricio Rosende, que era subsecretario del Interior, salimos a los 25 minutos, 20 minutos que los resultados entraban y es todo computarizado y todo entra rápidamente y reconocimos rápidamente el resultado del triunfo del presidente Piñera después de 20 años de gobierno de la Concertación. Entonces, este tipo de llamado es lo mismo que De la Carrera agarrándose a cornete en el Congreso. Son gente que busca constantemente poner a la gente, predisponer, porque la política es necesariamente pedagogía también. Lo que hace un líder político como Tellier, lo que hace un zopenco como De la Carrera en el Congreso, vale. Los cabros no les podemos decir después que no salgan a pegarle a Simón Boric. Podemos condenarlo todo aquí. Todos podemos condenarlo de Simón Boric. Pero si nuestros líderes políticos se comportan de esta manera, si gana la prueba más o menos, hay que salir a controlar los resultados. A ver, paremos este cuento, parémoslo. Si la gente moderada de este país es mucha, está en la centroizquierda, está en la centroderecha, es mucha la gente moderada. Y yo lo llamo a que discutamos. Y ahí tengo una discrepancia con Carolina. Discutamos sobre el fondo del texto, no tengo ningún problema. Y también con Pepe. Pero este es un texto que tiene bondades, yo lo he reconocido muchas veces, pero que tiene errores graves respecto al orden público. Si nos quedamos sin estado de emergencia en la Araucanía, tenemos un problema. Y eso ocurre en este texto. Lo hemos conversado aquí muchas veces, no voy a volver a latear sobre el mismo punto. Pero tenemos un problema de texto. Carolina, tú querías decir algo. Sí. Quiero decir varias cosas. Diga. A ver, la primera, sí, pero cortito, ¿no? La primera es sobre las palabras de Guillermo Tellier. Él hace un llamado, yo lo cambiaría por otro llamado. Yo creo que el llamado que hay que hacer para el domingo es a no celebrar y no darse por derrotado hasta que se cuente el último voto, a confiar en el CERVEL y en los resultados. ¿Usted está de acuerdo con los llamados que hizo Tellier? Estoy haciendo un llamado. ¿Le parece que es lo mismo?
Es que él dijo todo lo contrario. Ya, no están de acuerdo. No se celebra hasta que no termina de contarse los votos. No se da uno por ganador cuando salen las primeras mesas. Uno se da por ganador o ganadora cuando se cuenta el último voto. Y cuando se cuenta el último voto, se celebra en paz y se respeta al derrotado. Se confía en las instituciones. Eso es lo que hemos hecho siempre en las elecciones y yo confío en que es lo que vamos a hacer esta vez también. Y confío en que hagamos algo más que lamentablemente no lo veo en este panel y es discutir con lo mejor del otro. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le aportamos al país para elegir a la otra parte la vez que más metió la pata? El tipo que dijo la cosa más descriteriada. Entonces discutamos con eso. No tiene sentido. Discutamos con lo que es más representativo del otro, discutamos con su mejor versión, discutamos con sus mejores ideas. Yo creo que de eso puede salir algo interesante, porque aquí dicen que hubo un convencional que hizo no sé qué cosa, que dijo no sé qué lesera. Entonces yo podría decir, ya, pero hubo otro que estuvo con una dictadura y hubo otro. ¿Qué ganamos con eso? Yo creo que lo que tenemos el domingo frente a nosotros es este texto, con todas sus virtudes y con los defectos que tiene también, porque perfecto no es. Pero lo que tiene de bueno, Gonzalo, es que tiene el corazón bien puesto. Su corazón está puesto en las heridas de Chile, las que nos van a permitir resolver injusticias y también las que están en el origen de esta convivencia deteriorada que tenemos hoy. Ahora, obviamente, requiere mejoría. Ya hay acuerdos transversales para algunas de ellas. Una, el estado de emergencia que dice Gabriel, efectivamente, esa no fue una buena decisión, pero ya hay un acuerdo transversal para resolverlo, entonces ¿para qué? Vamos a darle más vuelta a eso. Ahora, también va a requerir implementarse y eso va a requerir muchos acuerdos. No se puede hacer de un grupo solo, lo tiene que hacer transversalmente el Congreso que tiene representación de todos los sectores. Otra opción, hay una segunda opción, votar rechazo. En ese caso, ¿qué pasa? Queda vigente esta otra constitución. Esta nos va a seguir rigiendo. Y ahí se va a tener que buscar un camino a ver qué se hace. No hay hoy día claridad de qué se hace. Así como aquí se firmó un acuerdo con las firmas de los presidentes de partido de cómo se reforma el texto, si gana este otro, no se ha firmado qué se hace. Se ha dicho. Nuevo proceso, ahí vamos a ver cómo, en fin, hay que esperar, hay que ver, hay que no sé qué. Pero bueno, esas son las opciones que tenemos. Yo propongo que discutamos esas opciones sacando lo mejor de cada una. Ahí no buscando el que metió más la pata para discutir con ese, porque ¿para qué? A ver, Katy. Sí, varias cosas, me pasa lo mismo. También quiero decir varias cosas, pero voy a tratar de hacerlo corto. Lo primero es que respecto a la Constitución vigente y a la situación de seguridad actual, que decías tú, Carolina, yo creo que en ese sentido es muy importante entender que hay factores que son fundamentales. Con esa misma Constitución hemos tenido delitos mucho menores. ¿Y cómo se traduce eso en algo de lo que tenemos hoy día? Lo que tú pusiste un ejemplo, por ejemplo, de 7 homicidios. Yo te quiero decir que nunca habíamos tenido más homicidios que este año. Este año. En esos 2 meses, año comparado, nunca hemos tenido más homicidios que en esos 2 meses. ¿Quieres competir por quién tiene más homicidios por mes? No, yo lo que yo estoy diciendo simplemente es que con esa Constitución hemos tenido momentos de mucho más seguridad. Pero no quiero defenderle esa Constitución. Lo que quiero decirte es que la otra es tanto y más mala porque establece alrededor de 27 derechos para las personas privadas de libertad. Rechazaron la Defensoría de las Víctimas, que es algo que estaba en el programa de gobierno de la que tú fuiste ministra con Michelle Bachelet y no se hizo. Además de eso, no solamente elimina el estado de excepción de emergencia, que quiero decirte que cuando se eliminó por una cosa ideologizada, cuando lo hizo el gobierno, los 50 días que lo hizo, aumentó un 171% los hechos de violencia. Esa Constitución entra en vigencia, inmediatamente se acaba el estado de excepción de emergencia en el sur, al tiro. Y hoy día lo que estamos viviendo es una violencia desatada en el sur y requerimos de eso, por supuesto, con estado de excepción. Ahora, ustedes que nos dicen, bueno, se puede a través del acuerdo probablemente llegar a restablecer el estado de emergencia. Sin embargo, el mismo señor Tellier, que hizo este llamado de salir a las calles a defender y después dijo que era celebrar, el mismo señor Tellier, 40 minutos después de haber firmado el acuerdo, dijo, yo no doy garantía. No doy garantía. Un detallito. Pero saquemos ese punto al Muchachos, al emparte, no. Usted sabe que yo tengo que minutos para allá y minutos para acá. Pepe. ¿Cuántos parlamentarios tiene el Partido Comunista? Que la Katy cierre y voy contigo, Pepe. Carolina, si quieres ser ministra del Interior, mira muy bien lo que pasa en materia de seguridad, lo que ha pasado, cómo funcionan los números, cómo
funciona la encuesta en uso, cómo se miden los casos policiales y cuál es la realidad delictual de Chile. Carolina va a ser ministra del Interior, ¿o no? Nos va a contar. Saquemos el medio. Baje un poquito. Carolina, ¿ya le ofrecieron el cargo? No, fíjese. Pero la están tentando. No, en lo más mínimo. Pero el nombre que más suena a usted. O sea, suena de gente que le gusta especular y blufear. ¿Y lo tomaría el cargo si se lo ofrecen? Nadie me lo ha ofrecido. Pero si se lo ofrecen. No, es que no, yo no ando tomando, y no participo de la política del barro, no participo de la política de la chacota, me la tomo muy en serio, ¿sabe? Entonces, en esa chacota no entro. Y cómo no, mis amigos de Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1.500. Sí, tal cual. Juégatela, estás a un clic de hacerlo. Ingresa a www.inversionglobal.cl y contacta con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global, líderes en inversión. ¿Qué semana más entretenida tuvimos en Sin Filtro? Recuerda, si quieres que conozcan tu empresa, amplificar, tener leads, hacer conversión, vender más, recuerda, hola@sinfiltro.cl, ahí cliqueas, llamas y va a haber gente esperándote rápidamente para contestarte. Nos vemos el lunes 5 de septiembre con más Sin Filtro. ¡Chao! Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilizate.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1.500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número 1 de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentaron Sin Filtros.